Si pusieras México y Egipto en un mapa uno sobre otro, ¿cuál cubriría al otro? Hoy te lo mostramos con comparaciones reales. ¿Cuál de estos países es más grande, Colombia o Alemania? Colombia es alrededor de 3,2 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, México o Egipto? México es alrededor de 1,96 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, El Salvador o Paraguay? Paraguay es alrededor de 19,3 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Brasil o Francia? Brasil es alrededor de 13,2 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, India o Irán? India es alrededor de 2 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, España o Marruecos? España es apenas más grande, alrededor de 1,13. ¿Cuál de estos países es más grande, China o Reino Unido? China es mucho más grande, alrededor de 39,4 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Ecuador o Groenlandia? Groenlandia es alrededor de 8,45 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Irlanda o Portugal? Portugal es alrededor de 1,31 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Chile o Ucrania? Chile es alrededor de 1,25 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Perú o Madagascar? Perú es alrededor de 2,19 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Japón o Corea del Sur? Japón es alrededor de 3,76 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Islandia o Arabia Saudita? Arabia Saudita es alrededor de 20,87 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Irak o Italia? Irak es alrededor de 1,44 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Grecia o Panamá? Grecia es alrededor de 1,75 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Dinamarca o Marruecos? Marruecos es alrededor de 10 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Canadá o China? Canadá es apenas 1,04 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Rusia o Finlandia? Rusia es inmenso, hasta 50 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Países Bajos o Argentina? Argentina es enorme en comparación, hasta 67 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Estados Unidos o Singapur? El pequeño Singapur desaparece en comparación, hasta 13.500 veces más pequeño. ¿Cuál de estos países es más grande, Kazajistán o Venezuela? Kazajistán es alrededor de 3 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Bélgica o Uruguay? Uruguay es alrededor de 5,7 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Vietnam o Bielorrusia? Vietnam es alrededor de 1,6 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande, Pakistán o Tailandia? Pakistán es alrededor de 1,55 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande,
¿Grecia o Libia? Libia es alrededor de 13,3 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Mongolia o Dinamarca? Mongolia es alrededor de 36,4 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Francia o Paraguay? Francia es alrededor de 1,58 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿República Democrática del Congo o Hungría? La República Democrática del Congo es alrededor de 25 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Afganistán o Sudáfrica? Sudáfrica es alrededor de 1,87 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿México o Australia? Australia es alrededor de 3,9 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Turquía o Bolivia? Bolivia es alrededor de 1,4 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Filipinas o Indonesia? Indonesia es alrededor de 3,7 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Argelia o México? Argelia es alrededor de 1,2 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Groenlandia o China? China es alrededor de 4,4 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Costa Rica o Austria? Austria es alrededor de 1,6 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Perú o Arabia Saudita? Arabia Saudita es alrededor de 1,7 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Colombia o España? Colombia es alrededor de 2,2 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Argentina o Irán? Argentina es alrededor de 1,7 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Nigeria o Alemania? Nigeria es alrededor de 2,6 veces más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Brasil o Estados Unidos? Estados Unidos es apenas más grande. ¿Cuál de estos países es más grande? ¿Ecuador o Camerún? Camerún es alrededor de 1,7 veces más grande. Hasta ahora casi no hemos comparado a Rusia, y no fue por olvido, sino por respeto a su tamaño. Pero para mostrar cuán inmenso es, decidimos enfrentarlo a 3 gigantes regionales: China, Australia y Argelia. ¿El resultado? Rusia solo es un 13% más pequeña que la suma de los 3. Así de descomunal es el país más grande del mundo. Gracias por ver el video. Por favor, si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Desafío comparativo.